Bueno, muy buenas tardes a todos. Tengan un cordial saludo. El día de hoy los saluda Eduardo Elian Zamboni Benavides, eh, Benavides Pérez. Vivo en el municipio de Isnos, Huila. Soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Capitalito, zona sur. Eh, esta diapositiva, bueno, esta exposición como tal, se realiza con motivo de dar paso y realización a la tarea 3 del curso de microbiología de suelos, el cual ha sido pues desarrollado dentro del periodo 1601. Mi número de grupo es el número 30 y, eh, y pues nada, como tal el día de hoy pues vamos a dar exposición y análisis a la interacción del suelo, el microorganismo y la planta, ¿vale? Entonces damos paso a una introducción, una pequeña introducción realizada de parte de mi autoría, ¿no? Entonces, en la que se determina que la microbiología de los suelos es la ciencia encargada del estudio de los suelos, pues como bien lo dice su nombre, ¿no? Y sus microorganismos. Entonces, tal es este estudio que nos instruye en el mecanismo, funcionalidad de los diferentes suelos, así también cómo, cómo lo son sus características, y en base a eso la determinación de su calidad y contenido de comunidades microbianas, y por último la observación de las actividades que realizan estas diferentes comunidades microbianas, ya sea en los diferentes cultivos o ya sea en las diferentes características que pueda poseer un suelo. Pero pues precisamente ese es el estudio como tal que realiza esta materia, como lo es la microbiología, este estudio como lo es la microbiología de los suelos. ¿Listo? Entonces las preguntas a las que se pasó a indagar son, ¿qué son los factores NOT y cuál es su función? Explique. Bien, entonces los factores NOT, según Madigan, el en el libro de microbiología de suelos, los factores NOT son lipoquintina, oligoscáridos, a los que se unen diversos sustituyentes que actúan como señales moleculares rizoviales primarias que activan el desarrollo de nuevos órganos de las leguminosas. ¿Listo? Nódulos radiculares que alojan bacterias como bacterias fijadoras del nitrógeno. ¿Sí? Esos son los factores NOT. Damos paso. Ay, Dios. Perfecto. Bien, ¿cuál es la función de los factores NOT? Perfecto. Voy a dar una lectura rápida y pasamos a dar una pequeña explicación. ¿Listo? Entonces, estos factores NOT tienen una función: el rizado del pelo radicular. De la misma manera, dan inicio al proceso de la división celular en una planta del guisante, proceso que lleva finalmente a la nueva formación del nódulo radicular. ¿Vale? Tomado de una página encontrada, como lo es MicroBioWeek, 100 años de publicación dentro de internet, pero que es bastante confiable porque como tal estudia lo que es la microbiología de suelos. Los factores NOT son las moléculas que señalizan importantes, de señalización importantes en la interacción simbiótica entre rizobios y plantas leguminosas. Cuando se importan en la cuando se unen a los pelos radiculares en las plantas leguminosas, provocan deformaciones del pelo radicular, activación de genes vegetales, inicio de la división de las células corticales, de las células corticales, y formación de nódulos. ¿Listo? Cada uno de estos procesos es necesario para la correcta formación de los nódulos radiculares que permiten la interacción simbiótica entre los rizobios y leguminosas. Los factores NOT controlan la especificidad de la interacción entre los dos organismos y causan específicamente cambios morfológicos y fisiológicos en las leguminosas. Perfecto. Además, los factores NOT pueden afectar a otras plantas en el suelo que las rodea,
como los factores NOT, están presentes en los campos de cultivos mixtos, tienen la capacidad de estimular la germinación de semillas, promover el crecimiento de las plantas, aumentar las tasas y de fotosíntesis y aumentar el rendimiento de granos de cultivos, leguminosas y no leguminosas. Por lo tanto, los factores no solo benefician a las leguminosas, sino que pueden contribuir a la tasa de crecimiento de muchos tipos de diferentes de cultivos o también pueden afectarlos, ¿vale? Entonces, pasando a la explicación, permítanme, salgo un segundo. Vamos a ver el tiempo, cómo estamos de tiempo. Bien, vamos bien de tiempo. Entonces, una pequeña explicación en base a este tema, pues es fácil, ¿no? ¿Cuál es la función de los factores? Listo. Entonces, estos factores NOT, pues principalmente se encargan de rizar, ¿sí? Los pelos radiculares. Por ese motivo, los podemos ver en las leguminosas como en forma de churitos, de churosos, en el cabello, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Y pues como tal comienzan el proceso o contribuyen en lo que es el proceso de la división celular, ¿cierto? Entonces, también estos mismos factores, por medio de un proceso es necesario pues, para la correcta formación de los nódulos radiculares, ¿cierto? Ellos contribuyen en esa perfecta formación de estos nódulos y dependiendo de esta formación del sistema radicular en la que ellos influyen mucho, pues principalmente hay la formación ya sea correcta o incorrecta del cuerpo como tal de una leguminosa, como lo es pues los cambios, como ahí lo mencionaba hace un momento, los cambios morfológicos y fisiológicos en las leguminosas. Entonces esto pues como tal vendría siendo la pequeña explicación y pues ellos son muy buenos en lo que es la formación del sistema radicular, pero eh, pues también pueden afectar de la misma manera a otro tipo de cultivos. Por ejemplo, poner muy presente el cultivo de una huerta en base a este tema. ¿Listo? La otra pregunta que escogimos pues es cómo promueven las micorrizas la diversidad vegetal. Entonces, las micorrizas, este es una pequeña introducción. Las micorrizas no solamente contribuyen en la absorción de los nutrientes, ¿cierto? Pues como tal, esto es de mi propia autoría porque es lo que yo entendí en base al tema. Las micorrizas por lo general lo que hacen es la mejor asimilación de los nutrientes en las plantas, ¿no? Pero a pesar de esto, o sea, aparte de esto, dependiendo del tipo de micorrizas que poseamos en un suelo, pues obviamente vamos a tener diferentes clases de vegetales dentro de ese suelo, ¿no? Entonces, damos como tal una lectura rapidita. Las micorrizas no solamente contribuyen en la absorción de los nutrientes en las plantas, sino que principalmente de la diversidad de estas presentes en un suelo depende la variedad de especies vegetales que puedan presentarse y que se nutran de ese suelo, ¿sí? O sea, las variedades de estas especies que se nutren de ese suelo, ¿listo? Este caso sucede principalmente por la razón que existen dos tipos de micorrizas, ¿sí? Como lo son las micorrizas mutualistas y las parásitas, ¿sí? Casos que pueden verse, por ejemplo, en este tipo de procedimientos o así, en en los casos de simbiosis menos frecuentes, o sea, que ocurren muy poco, que los hongos pues presenten a las plantas, ¿sí? Eh, parasiten, perdón, parasiten a las plantas, o sea, que las micorricen, que las asimilen a las plantas, o ya sea que las plantas parasiten a los hongos, ¿sí? Son casos muy, muy poco frecuentes, pero que de igual manera se nos pueden presentar en la, en la diversidad vegetal en base a lo que es el proceso de la asimilación de los nutrientes y principalmente las micorrizas presentes en un suelo, ¿sí? Como tal son muy importantes principalmente en el desarrollo del sistema radicular también
Y precisamente por eso se hizo la escogencia de estas dos preguntas, ¿no? Porque van muy como de la mano. Me place darles pues las gracias nuevamente por este video y esperar a que haya sido entendible. Muchas gracias por la atención prestada a todos. Hasta luego.